Listo. Ahí está. Entonces, ahorita deberías estar aquí. En teoría. Que voy a ver qué es lo que se está viendo. Listo, ¿le puedes hacer grande de tal forma que tome toda la pantalla? Listo. Entonces, de los 3 ejemplos, explícame el que más te haya parecido interesante. Inestable. ¿Por qué crees que es inestable? Ok. ¿Y qué elementos están soportando flexión? La plataforma del puente. Estamos de acuerdo que eso es como que están unidos por unos palos, ¿no? Por los cables, ¿no? Entonces, el elemento parece que está soportando flexión. Se bajaba, sí. Pero entonces, ¿qué está soportando? Eso es un puente colgante. ¿Qué ven ahí? Ahí se ve clarito una cosa. ¿Que son qué? Está soportado por... ¿Ah? Por cables. Los cables soportan... ¿Qué? Los cables soportan... O sea, tensión y compresión. Entonces, los cables no son. ¿Qué elemento ahí? Si hay flexión, ¿qué elemento está soportando flexión? Los palitos, ¿no? El cable funciona por tensión. Cuando tú tienes un cable, el cable se tensiona y está en tensión. Tensión. ¿Sí? Así funcionan los cables, los puentes. Todo lo que es un cable funciona por tensión. Tensión. El peso se soporta por la tensión en el cable. ¿Sí? Listo. Entonces, tome, ¿qué elemento es que está soportando flexión? Los palitos del piso. Ajá. Entonces, hagan de cuenta, yo tengo un cable así, ¿no? Soportando el palito en el piso. El cable está soportando tensión, punto. Pero el palito es un elemento rígido que soporta flexión con las llantas, ¿no? Listo. Gracias, Dome. Siguiente, ¿quién era? Dale. Ok, entonces estamos viendo una estantería. Lisa Jackson, explícanos por qué y qué elemento. ¿Los libros? La repisa. Es un elemento rígido que se flexiona. Ajá. Muy bien. Fíjense que ese ejemplo es bien interesante. Todo el mundo hemos visto una repisa así, ¿no? Y nosotros sabemos, suponiendo, aunque no es verdad, que esa repisa estuviera simplemente apoyada, ¿dónde ocurre el mayor momento en un elemento simplemente apoyado? Cuando tiene una carga distribuida. A, el mayor momento flector de estática. ¿Cuánto es? Es W. W cuadrado sobre. ¿Y en dónde ocurre? En el centro de la luz. Hombre, ¿en serio? ¿No?
Acabamos de ver eso, por Dios. Ok. ¿Dónde se deforma más? ¿Dónde está más bajado? ¿Dónde ocurre el mayor momento? Que es en el centro. ¿Listo? El centroide. Pero, a ver, en el centro de la estantería. En el centro de la estantería. Ya, ok. ¿Listo? Muy bien. Bien. Flexión. Jackson. Siguiente. ¿Quién era? Vale. José. A ver, ¿le puedes hacer grande? Ahí. ¿Mm? Es un trampolín acuático, se puede ver una flexión en la parte casi en el extremo, final, del trampolín, donde van a saltar, y se puede también como están velando la medida absolutamente igual donde está aplicada la fuerza, y se ve la flexión, como está en tracción la parte, Y eso es un elemento, si yo les dijera, hagan el esquema de estática, ¿qué es? ¿Un elemento? ¿Cómo lo harían? Un elemento emboladizo, ¿no? Es un elemento emboladizo. Ajá. ¿Y dónde ocurre la mayor deformación en un elemento emboladizo? En el extremo, ¿no? Ahí se lo puede ver. Creo que es intuitivo lo del voladizo, ¿no? Genial. José. Y el último debería ser, supongo que... Ay, ¿por qué tengo otro? Ah, no. ¿Mateo? Te tocaba a ti, ¿no? Perdón. ¿Qué? Ah, storyboard. Workout. Ok. Una carga puntual. Que tienen cada una. Si te digo cuál es la reacción en cada una de esas fuerzas, ¿cuánto es? Y es igual a. Son iguales. Y es igual a la mitad del peso del tipo que está ahí, ¿no? Colgado. ¿El momento qué? Ah, ¿solamente ahí? Ok, ahí hay un error. A ver, solamente en donde están aplicadas las fuerzas está el elemento sometido a flexión. Todo el elemento está sometido a flexión. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y lo de que está en tensión y en compresión, ¿qué parte está en tensión? ¿Por encima o por debajo de la barra? por encima está en... Por encima, o sea, digamos, toda la barra, debido a esa fuerza, en la parte superior de la barra está en tensión o en compresión. ¿Cómo va a haber una parte cóncava? Ahí sí me fregaste. ¿Dónde ves la parte cóncava? Arriba se comprime y abajo se tensiona. Se alarga. Ajá. Muy bien. ¿No? ¿Cachaste eso? En la parte superior de la barra está en compresión, porque se está haciendo así el arco, lo del brazo. Ya. Y lo de la parte de abajo se tensiona. Si hubiera una fuerza de abajo hacia arriba, puede subir al revés. Al revés. Ajá, tal cual. Es por la forma de la deformación. ¿Listo? Ok. Listo, Mateo. Listo. Entonces, digamos que hoy vamos a estudiar el fenómeno de la flexión, teniendo en cuenta, pues, este tipo de elementos. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de flexión, y aquí
Voy a mirar en qué momento. Ok. Entonces, resulta que en los videos ustedes vieron o hablaron acerca de primero hacer un recuerdo de lo que es un diagrama específicamente de cortante, momento, ¿no? Y lo que nosotros vamos a extender es un poco lo que son específicamente la forma en cómo esos diagramas se relacionan con un esfuerzo dentro de lo que es el sistema. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver. Supuestamente, ¿alguien está conectado al Zoom? Sí, ¿no? ¿No? ¿Ya se desconectaron todos? Ok. Vamos a ver si ahí, en teoría, debería estar se proyectando. Qué raro, porque ¿qué es lo que proyecto yo? Yo proyecto esto. ¿Eso es lo que siempre les proyecto? Sí, ¿no? ¿Por qué no se grabó? Bueno, lo voy a... Sí, Pablito, confirma, a ver. Confirma para confirmar, ¿ya? Ok. Está compartido. Lo que tú estás viendo debería estarse grabando. Eso mismo, ¿no? Deberías... Ok. Entonces, vamos a hablar primero de lo que sería el capítulo 3.1, que son los diagramas. ¿Sí? ¿Ah? ¿Y por qué no se da construcción? Sí. No, no es el capítulo 3 del libro, por si acaso, ¿no? Es el capítulo 3 de nuestro curso, ¿no? ¿Por qué no saltamos torsión? Porque ustedes no saben qué es torsión. En cambio, sí saben qué es flexión, carga axial y cortante. Entonces, vamos a tomar primero pues, lo que sí conocen y al último dejar que realmente es nuevo. ¿Sí? Esa sería. ¿Listo? Entonces, diagramas de cortante y de momento. Entonces, esto es un recuerdo, prácticamente, ¿no? Porque pues ya lo vieron en estática. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de diagramas de cortante y de momento, ¿sí? Estamos hablando específicamente o nos vamos a enfocar en la flexión que se produce internamente por fuerzas, ¿no? Entonces, si un cuerpo experimenta flexión y cortante, puedo escribir, perdón. Y cortante, ¿sí? Está sometido a fuerzas que están perpendiculares, están aplicadas perpendiculares a su eje longitudinal. Ok, entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿No? Resulta que yo puedo tener un cuerpo sometido solo a flexión. Sí, si yo cojo este lápiz y le aplico un momento en los dos extremos, o sea, un giro así, el elemento está sometido a netamente flexión. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hablar de cuerpos que están sometidos a flexión y cortante. ¿Ya? Entonces, para que ocurran los dos fenómenos simultáneos, ¿sí? Deben existir evidentemente fuerzas que traten de cortar el elemento, ya sean reacciones o cargas externas aplicadas. ¿Listo? Entonces, generalmente,
El primer paso para calcular los diagramas es reconocer las condiciones de apoyo del elemento en flexión. Ahora, resulta que nosotros nos vamos a enfocar ahora a elementos sometidos a flexión, en los cuales, por ejemplo, nosotros vimos vigas simplemente apoyadas, vigas pues isostáticas. También vimos vigas hiperestáticas, perdón, vigas articuladas, ¿no? Con articulaciones. Pero cualquier elemento que está sometido a flexión también incluye lo que serían elementos de columna con vigas, que son elementos de pórtico. Elementos pues que nosotros no vimos, más que todo por cuestiones de tiempo, y pues por lo que pasó con Yeye, ¿no? De que hubo el corte del curso. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Las condiciones de apoyo son muy importantes, porque nos dicen cuántas restricciones tiene el elemento, ¿sí? Entonces dice también qué tipo de elemento es, si es isostático o hiperestático. Entonces, los más comunes, pues tendríamos una viga simplemente apoyada, ¿sí? Una viga en voladizo, una viga con un, ¿no? Voladizo que se extiende, ¿no? Pero también tenemos sistemas en donde yo puedo colocar elementos de rótula. Digamos, yo tengo aquí un empotramiento, tengo aquí un elemento de viga, y este elemento de viga, le voy a colocar un apoyo adicional. Así simple. Y eso ya se vuelve un sistema hiperestático, automáticamente, ¿no? Pero si yo cojo y le conecto una rótula, o digo, bueno, este punto es una articulación, entonces se vuelve automáticamente un sistema isostático, ¿no? Y yo puedo tener otros sistemas, por ejemplo, sistemas aporticados. Yo tengo un edificio en los cuales voy a decir que el edificio tiene dos luces, y de aquí para adelante, los ingenieros civiles que están en el curso, vamos a hablar de luces, ¿no? Entonces, esta es la luz. ¿Cuánto mide esta luz? Es la distancia entre columnas. Es una luz. ¿Estamos? Entonces, vamos a decir que este sistema que estoy armando aquí es un sistema aporticado, y en el momento en que yo tengo esta unión, pues ese sistema es un sistema hiperestático de pórticos. ¿Listo? Lo que quiere decir que los sistemas de pórticos, vigas hiperestáticas y vigas isostáticas son sistemas que van a estar soportando flexión. ¿Listo? Entonces, debido a la complejidad que supone en este momento coger y enseñarles a diseñar o a analizar un pórtico hiperestático, esto es evidentemente hiperestático, y dependiendo y teniendo en cuenta que esto se va a ver en civil, no estoy seguro si en mecánica, pero en civil se va a ver en análisis estructural 2, pues vamos a partir pues por lo simple, que son vigas y punto, inicialmente. ¿Listo? Que puede extenderse después a pórticos en clases superiores. ¿Estamos?
Ahora, ¿qué sucede? Resulta que en el momento en que yo analizo vigas, pues yo voy a tener un problema y es que evidentemente desde el inicio yo dije, para que existe flexión y cortante en un elemento, debe existir cargas transversales, punto, ¿no? Sin embargo, yo voy a analizar, voy a partir analizando elementos de viga que están sometidos a flexión pura, ¿no? Si analizamos un elemento de viga sometido a flexión pura. Y este concepto es interesante, porque quiere decir que la flexión pura es flexión sin corte, es flexión sin cortante. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, ahorita de un análisis estructural bien simple, vamos a mirar que sí existen. Entonces, vamos a decir que estos elementos de flexión sin cortante van a estar construidos con materiales, ya sabemos, ya suponen que son elásticos e isotrópicos. O sea, que cumplen la ley de Hooke. ¿Recuerdan? Siempre que yo diga esto, elásticos e isotrópicos, cumple la ley de Hooke. ¿Sí? Entonces, podemos decir, podemos concluir, o no, podemos decir, está bien, que sus diagramas de cortante y flexión siguen funciones constantes en tramos homogéneos. Siguen funciones constantes en tramos homogéneos. Y esas dos palabras es importante, ¿no? Porque aquí, bueno, de pronto no voy a decir en tramos, sino en zonas homogéneas, porque así los llamamos en estática. ¿Listo? Y entonces, en estática, cuando nosotros hacíamos los diagramas, decíamos que debería yo identificar las zonas homogéneas de mi sección de viga, y estas van a estar caracterizadas por lo siguiente. Entonces, las zonas homogéneas son aquellos tramos dentro de la viga donde se cumple lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cumplir? Primero, ¿sí? Que el material es constante.
elástico y homogéneo. Entonces, ¿qué significa esto? En últimas, lo que estoy diciendo es que yo tengo el mismo E en esa zona. Luego, voy a decir que la sección transversal es la misma o es constante. Cuando decimos eso, ¿es lo que nos referimos a un prismático? No, ¿cuál? ¿El primero, el A o el B? El B, prismático, es solamente que tiene una forma, puede ser rectangular, trapezoidal, lo que sea, es prismático, tiene aristas, ¿no? Pero aquí estoy hablando de que la forma que tenga es constante en ese pedazo. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a identificar? Es que la sección transversal es constante y por lo tanto tiene la misma inercia, tiene la misma área, ¿sí? Tiene el mismo momento polar de inercia, tiene el mismo radio de giro, tiene las secciones que ustedes aprendieron en estática y que calcularon las propiedades. Esas propiedades se mantienen constantes en ese tramo o en esa zona homogénea. ¿Listo? Pero entonces, aunque hay un montón, yo hablo de la inercia porque la inercia es la que vamos a usar. A mí me interesa que la inercia sea constante en ese punto o en ese pedazo de vida. ¿Listo? Y lo tercero va a ser que las funciones de carga que está aplicada, ¿sí? Externamente es constante. Entonces, aquí me refiero a la función de carga que varía en función de X. Lo que mirábamos para hacer los diagramas. ¿Recuerdan? ¿Listo? Entonces, ¿por qué digo que es constante en ese tramo? Porque recuerden que el diagrama de cortante es igual a la integral de la función de carga, ¿no? Si yo tengo la función de carga, integro eso y me da el diagrama de corte, ¿sí? Y si yo cojo e integro el diagrama de corte, pues me da el diagrama de momento, ¿no? Entonces, en ese tramo deben ocurrir las tres cosas, ¿sí? El material es constante, o sea, hay el mismo módulo de elasticidad. La sección es constante, o sea, existe la misma inercia. Y la función de carga externa tiene o hay una función, una sola función de carga en ese pedazo. ¿Listo? Entonces, digamos que para cada una de estas zonas homogéneas, existe una sola función para el diagrama de cortante y de momento flector. ¿Listo? Entonces, supongamos lo siguiente. A ver, déjame ver.
hacer una pregunta de un concepto anterior? Claro. En cuanto a la viga que es hiperestática, que tiene una rótula, y es cuando tiene una rótula se vuelve estática, ¿no? Sí. Pero ¿hay alguna manera de calcular las reacciones de la viga sin esa rótula? O sea, ¿cómo me puedes vigas hiperestáticas sin rótulas? No. Es que yo no le pongo una rótula por gusto. El elemento debe tener una rótula. Si existe la rótula, es una viga isostática. Punto. Y se resuelve como una viga isostática. Si no tiene vigas. Ah, perdón. Uy, sí, claro. Tienes vigas con articulaciones. Y tengo otra pregunta. En cuanto Perdón, ahí sí me equivoqué. Vigas con articulaciones. al concepto de fricción pura, significa que la viga no se rompe, pero sí siente fuerzas internas constantes. ¿O no? La viga no se rompe O sea, o porque se... Ah, ya vamos a ver qué es flexión pura. Ahorita vamos a ver enseguida. Entonces, supónganse esto. ¿Ya? Yo voy a coger y voy a analizar este sistema. ¿Están viendo? Entonces tengo los puntos A, B, C, donde A es un apoyo de segundo grado, B es donde termina la carga triangular y C es el punto de apoyo o el apoyo derecho que es de primer grado. ¿Sí? Tengo el punto D, que es el extremo final de la viga, y tengo aparte los puntos E y F, que van a marcar específicamente el punto en donde hay un cambio de inercia. ¿Listo? Entonces, supónganse que la sección que es azulita es una sección en I. No importa las medidas, da lo mismo. Y la sección que es blanca, es amarillita, es una sección circular. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían eso en algún punto? Por ejemplo, hay elementos de aislamiento sísmico, perdón, no es aislamiento, es de disipación sísmica, que tienen esta característica. El elemento es un elemento de tubo conectado a un elemento de otra característica, que no es una sección en I, porque generalmente es una sección rectangular. Entonces hay un cambio de sección transversal en el elemento, internamente, ¿no? Entonces, aquí lo estoy haciendo en una viga. En una viga es menos, digamos, no he visto. Ah, no, digamos que puede haber cambios de sección. Ya les voy a explicar por qué. Pero si entendieron el concepto de que es una zona homogénea, quiero que me digan cuántas zonas homogéneas tiene esa viga. Entonces esto es bien importante, porque cuando yo les pida sacar el diagrama, esa es una viga isostática, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando yo les... ¿Sí? Es una viga isostática. ¿Sí? Cuando yo les pida sacar el diagrama, pues van a decir, es una viga isostática, ¿no? Entonces, ¿cuántas funciones de cortante y de momento existen en esa viga? Eso es lo que yo necesito ahora. Ya no necesito el diagrama, necesito que ustedes sepan la función. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas zonas homogéneas hay? Teniendo en cuenta que en una zona homogénea, las tres variables A, B, C deben ser las mismas, constantes, deben ser constantes e neutrales. ¿Listo? 3. ¿Por qué 3? Dime, José. La primera va entre C y D. Entre C y D. Ahí está la primera por tanto. Ya, o sea, la segunda. La segunda va a estar entre A y B también. O sea, la otra va a ser entre B y C. Ya, 3. ¿Qué opina el resto? ¿Por qué? A ver, entre. No, eso es un punto, eso no es una rótula. Hagan de cuenta que, aunque yo siempre dibujo así las rótulas, esto es el punto E. Ya, o sea, hasta el punto E. Ya. ¿De ahí? De ahí hasta donde se acaba la carga. O sea, hasta B. Hasta B.
De ahí, ¿por qué? Porque ya hay fracción. Muy bien. Siguiente. Hasta donde se acaba El círculo, hasta el punto F. Ajá. Y de ahí otra antes de la pantalla. Hasta antes de la pantalla. Esa es la respuesta. ¿Cachaste? Sí. ¿Listo? Voy a repetir. La otra sección debe hacer. Listo. Entonces, repito. De A hasta E. ¿Por qué? Entonces ustedes tienen que pensar solamente en esto, no me importa el resto. Aquí hay fracción. ¿Estamos de acuerdo? No me importa qué valor, solamente estoy evaluando las zonas. Entonces, entre este punto y este punto es la misma sección, es una sección en I, es el mismo material, es madera, y en este punto la carga es una función. Sí, esto es una función triangular. Yo les puedo poner una parábola, lo que se me antoje, elevado al cubo, ¿no? Que no lo voy a hacer. Pero estamos de acuerdo que esto tiene una función. Y la función, que depende de x, porque va incrementando en x, es la misma. ¿Cumple los tres? Sí. ¿Por qué yo no puedo decir que va entre A y B? ¿Por qué no? Pues aquí que cambia. La sección. Entonces, aunque la función es la misma, y aunque el material es el mismo, perdón, aunque la carga es la misma, y el material es el mismo, ¿sí? Existe una sección transversal diferente. Muy bien, con el cabezo. Muy bien. 5 zonas homogéneas. Lo que quiere decir que hay 5 funciones de corte, ¿no? Los voy a poner aquí para que 1, 2, 5 funciones de corte, ecuaciones. Estoy hablando de ecuaciones, ¿no? Va a haber entonces 5 funciones de momento. Ecuaciones de momento. ¿Estamos? Listo. Ahora, ¿qué sucede? Si yo cojo y digo, bueno, esta vaina, resulta que es así. Pablito, aguanta. Ahorita lo vuelvo a como está. ¿Cuántas zonas hay? O sea, es una sola sección. Claro, es una sola viga. Y ahí serían las 3 que dijo mi amigo, ¿no? Entre A y B, entre B y C, y entre C y D. ¿Por qué? Porque ahí, como el material es el mismo y la forma es la misma de la viga, lo único que cambia son las funciones de carga. ¿Sí? Y punto. Nada más. ¿Estamos? Listo. A ver. Bien. Estaba preocupado. Azul es una sección que tiene forma de esa viga en I. Y lo amarillo es una sección que tiene una forma circular. ¿Ya? Cambio de forma. ¿Listo? ¿Perdón? Es que no te escucho, perdóname. Estoy sordo de este oír. Esto es para explicar ahorita el concepto. O sea, que haya una viga que tenga 2 cambios de sección es difícil, pero sí ocurre. Por ejemplo, si ustedes van, creo que ya les dije alguna vez, no estoy seguro. Si ustedes van aquí al paseo, y los invito a que después de clase cogen y vayan a la zona en el Hayek, donde abajo hay como un gimnasio, no sé qué es, es una sala deportiva. Vean el techo. ¿Ah? ¿Lo quitaron? Ok, bueno, había. Si ustedes miraban al techo, miraban que venía una viga supremamente grande y después hacía así. Eso es un cambio de sección, ¿no? En el momento que hay eso, hay una zona homogénea variable, porque la función, aunque la sección va cambiando en función de una relación. Entonces, todo eso es una zona homogénea. ¿Listo? Bueno, hasta ahí. ¿Listo? Sí. Y parábola.
No he visto. Triangulares, sí. Parabólicas, no. De pronto en superficies. En cargas de cubiertas en superficies. Por ejemplo, han visto lo que hay en el Hotel Quito, que es una superficie, una estructura superficial, que es como una cubierta así, como rara. Ya. En ese tipo de cosas pueden haber cargas parabólicas. Triangulares, en esta losa, en este piso, en este punto, esa viga está soportando una carga triangular solamente por el piso. Esta viga de aquí, por el piso, está soportando una carga triangular. ¿Ya? Eso lo van a ver un poquito más adelante en análisis estructural, pero para que ustedes hagan de cuenta, no me quiero pasar mucho allá. Si esto es un rectángulo y esto es una viga, la carga que tiene aferente el piso está en función de unas líneas. Entonces, esta viga soporta un pedacito así de carga, que es como un triangulito. Y esa viga de allá, en cambio, soporta un trapecio de carga, así, por el piso. ¿Listo? Ok. Entonces, listo. ¿Hasta ahí algún problema? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Listo. Entonces, resulta que nosotros vamos a manejar una convención de signos. Y esa convención de signos nos va a ayudar a identificar, primero, dónde hay momento positivo y dónde hay momento negativo. Ahora, esa convención de signos ya lo vimos en estática. Y aquí lo recuerdo o lo copio, pues para recordar. Para los que de pronto no vieron conmigo, pero sí vieron con Miguel Andrés, la convención de signos, vamos a ponernos de acuerdo. Porque de pronto él lo llamó, ahorita lo que vi que hicieron algo con el brazo, ¿no? Que se tensiona y se comprime. Ya, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Listo? Entonces, primero que todo, yo voy a tener un elemento de viga. Y hagan de cuenta que yo aíslo la viga. Ese elemento de viga le cojo y le corto un pedazo. Y ese pedazo que le estoy cortando es esa parte azul que veo ahí. ¿Listo? Entonces, en el primero, estoy diciendo que del análisis que yo le hago al elemento que corté, a ese pedacito que yo corté de viga, yo encuentro, de alguna forma, que el cortante que ocurre en el lado izquierdo va hacia arriba y el cortante que ocurre en el lado derecho va hacia abajo. Por alguna razón, por alguna distribución de cargas. Entonces, si ocurre eso, ese elemento está sometido a un corte que se considera positivo para el diagrama de cortante. Ojo, y esto es importante, hay una convención de estática y hay una convención de mecánica de materiales. La de estática, generalmente ustedes dicen, esto es positivo, momentos y fuerzas positivas. Así están los libros, ¿ya? Perfecto. Pero si ustedes les da las ganas de hacer que la convención sea así, positivo, van a llegar a las mismas respuestas, no importa cómo lo tomen. Y pueden hacer variación, pueden decir esto es positivo y esto es positivo. Y ya, y van a dar a las mismas respuestas, porque este signo en la estática, lo único que marca es la dirección positiva de los vectores. Y punto, nada más. En mecánica de materiales no, eso no ocurre. ¿Listo? Entonces, en mecánica de materiales, eso es un cortante positivo. ¿Listo? Un momento positivo, pues es un momento en donde en ese elemento, en los extremos, ocurre un momento en la parte izquierda, horario, y en la parte derecha, antihorario. Entonces, yo les decía, un momento positivo, carita feliz. Ahí está el cíclope sonriendo, ¿no? O momento negativo, el cíclope, debería buscarme una imagen de un cíclope, ¿no? Un cíclope llorando, ¿no? O triste. ¿Listo? ¿Soportar agua? También, sí, tengo una batea que soporta agua, o sea, así.
Tal cual. Sí. Gracias, pásame ese. El cíclope triste. ¿Listo? Igualito, ¿ven? Entonces, carita triste, y yo voy a decir así, carita feliz es un momento positivo. ¿Qué quiere decir carita feliz? Pues que el elemento se deforma así, positivo. Carita triste, ¿ah? Retener agua. Pablo quiere compartir una foto. Ahí está el cíclope para todos. Está buenísimo. Ok. Lo malo es que no sé cómo. Bueno, después continuamos con lo del ciclo. Ojalá se quede abierto, ¿ven? Que se abrió. Bueno, ya después. ¿Listo? ¿Ah? En fotos. Bien. ¿Listo? Entonces. ¿De qué? Sí, mándame. Ahí está. El sí, claro, triste. Ok. Entonces, esta convención, carita feliz positivo, carita triste negativo, ¿sí? Va a ser para los diagramas. Y estoy hablando de, cuando ustedes hagan el corte, la deformación que sufre la viga debido a las fuerzas que produzca una carita triste o feliz, pues va a ser positivo, un momento positivo o negativo. ¿Listo? Ahora ya vamos a hablar un poco acerca de la tensión y de compresión que ustedes vieron, pues, en el video. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Ok. Entonces, ya saben, cuando yo me refiero a un momento positivo, qué deformación se produce en la viga. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante porque yo no necesito, digamos, saber los números para saber en qué punto una viga está soportando tensión y compresión. ¿Ya? Entonces, o momento positivo y negativo. Entonces, imagínense que yo les pongo un pórtico. Les digo que el pórtico, esta es la posición original, y después de deformarse, se deforma así. Y esta viga se deforma así. ¿Listo? Hagan de cuenta, pues, que originalmente todo estaba rectico, ¿no? Lo hice así rápido. ¿Listo? Entonces, yo puedo saber que en la viga, esta zona, fíjense, esta zona, ¿es carita feliz o carita triste? Entonces, eso está soportando un momento positivo. No sé cuánto, está soportando un momento positivo. Igual que esta zona, ¿cachan? Momento positivo, no sé qué magnitud, soportando momento positivo. Y esta zona, ¿es carita triste o feliz? Triste. Entonces, en esa zona está soportando momento negativo. Y ahorita con lo que vamos a ver a continuación, con solo el simple hecho de ver la deformación de la viga, ya van a saber dónde deben colocar el acero, ¿no? Ya lo vamos a ver en ese momento. ¿Listo? Lo que pasa es que, sí, esto depende del sistema de coordenadas, pero ya vamos a hablar de eso. No me quiero adelantar porque esto hace parte de análisis estructural 2, ¿no? Pero esos son columnas. ¿Ah? O sea, ¿soporta una carga axial o Lateral. Digamos, el sismo. Soporta bien el sismo del 16 de abril y te empuja la estructura y se pone así. Y literal, así se deforma. Así un pórtico se deforma cuando se lo empuja lateralmente. Así como lo dibujé. Facilito, ¿no? ¿Listo? Ok. No, o sea, los temblores, o sea, los sismos generan que la estructura se mueva, ¿no? En los dos sentidos, ¿ya? Las estructuras que caen, colapsan, en donde el piso totalmente colapsa, es por una patología estructural, dependiendo de cómo colapse. Por ejemplo, puede ser que las columnas se hacen tan grandes, hagan de cuenta que yo tengo una estructura así. De hecho, no hay que, con lo que ustedes saben de estática, es fácil entender que si yo cojo y le pongo rótulas a un piso, así, en los extremos,
¿sí? Este piso, por estar articulado arriba y abajo en las columnas, pues el piso ya es inestable. Esto coge y se cae como si fuera una bisagra. Tiene dos bisagras. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este piso se hace así. ¿Cachan? Y se cierra. Tengo un piso aquí, tengo una bisagra aquí y una bisagra acá. ¿Qué pasa? Pues, se cae, ¿no? Una opción. O la otra es que la columna como tal, debido al efecto sísmico, se rompa, caiga. Esa es otra opción. Y la otra es que la columna punzone la losa, como si fuera un papel. Entonces, si ustedes ven que después del sismo quedan las columnas, pero aquí, uy, ¿ve? ¿Cómo hice eso? Y ustedes ven que están las columnas. Y aquí hecho panqueque están los pisos, es porque la losa se punzonó y quedó hecho, pues, pincho, ¿no? Fácil. Entonces, hay varias causas de por qué ocurre eso, pero todas son mal diseño. No debe fallar así la estructura. ¿Listo? Ok, vamos tarde. Ok, vamos a el siguiente análisis. Entonces, resulta que esto nos abre la puerta a lo que son las deformaciones por flexión. Entonces, cuando nosotros hablamos de las deformaciones por flexión en un elemento, resulta que lo primero que vamos a analizar es un elemento prismático de un material elástico, isotrópico y homogéneo. La misma historia. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que este elemento va a tener un eje de simetría. ¿Y qué va a ser un eje de simetría horizontal? Es fundamental al inicio analizar ese elemento que tiene un eje de simetría. ¿Sí? Ahora, en este punto, yo voy a decir, este es el elemento y tiene un eje de simetría vertical, que es el eje Y, este de aquí. ¿Listo? Respecto a ese eje de simetría vertical, ¿sí? Yo voy a plantear ¿sí? Yo voy a plantear un eje perpendicular al eje de simetría. En este caso, sería este eje Z. ¿Estamos? Ese eje de simetría, ¿estamos de acuerdo que yo puedo poner ese eje perpendicular azul en cualquier punto donde me dé la gana? ¿Sí? Pero voy a suponer que ese punto lo voy a poner exactamente en un lugar que hace que lo voy a llamar el eje neutro y que todo el plano que se dibuja cuando yo corto por ese eje neutro que está ahí sombreado pasa a lo largo de todo el elemento. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama el eje neutro? Pues ya lo vamos a ver. Pero entonces recuerden, yo tengo un eje de simetría, tengo un eje perpendicular al eje de simetría, y si yo corto por ese eje perpendicular al eje de simetría, que llamamos el eje neutro, pues tengo toda una superficie, todo un plano sobre el elemento. ¿Estamos? Ok. Ahora, en ese momento, yo lo que voy a analizar es lo siguiente. Resulta que ya mandaron información sobre las manifestaciones. Después las vemos. Resulta que si yo a un elemento normal, ¿sí? Cojo y le hago líneas. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo y cogimos y dividimos la barrita sometida a carga axial en cuadritos, que dijimos que eran elementos diferenciales? ¿Listo? Entonces, supongan que yo hago lo mismo con un elemento que está sometido a flexión. ¿Estamos? Entonces, yo voy a tener este elemento que, como es rectangular, ¿cuántos ejes de simetría tiene? Dos, vertical y horizontal. ¿Listo? Yo lo voy a coger y lo voy a dividir en líneas transversales y longitudinales en todo el elemento.
¿Listo? Y le voy a someter a un momento positivo. Y esa parte es importante, porque ese momento al cual yo le voy a someter en los extremos va a ser un momento que es alrededor del eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden que un momento, si este es el eje, un momento, yo apunto mi dedo, ¿no? Y hago un giro, ¿no? Y eso es un momento. Voy a decir que es positivo ese momento, porque el elemento se va a deformar como una carita feliz. ¿Ya? Si yo lo hago al revés, pues se deforma como una carita triste. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que lo voy a deformar con una carita feliz. ¿Listo? Siempre sobre el eje de simetría. Sí, sobre el eje de simetría. Perdón, siempre sobre el eje neutro. Sobre el eje neutro. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Nos vamos a dar cuenta que en la posición inicial, esa barra que estábamos viendo ahí, ¿sí? Tiene unos cubitos. Y esos cubitos, al inicio son totalmente de la misma dimensión y con la misma longitud. ¿Listo? Resulta que cuando yo lo deformo, voy a mirar lo siguiente. Que va a tomar esa forma, el elemento. Y esa forma es interesante. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que la parte de abajo del elemento se hace más angosta. ¿Sí? Esta parte roja que yo estoy marcando ahí. Y me voy a dar cuenta que llega un punto en donde esa parte que es más angosta sube hasta un punto en donde no es ni más angosta ni más ancha, sino que está igual, de la misma dimensión. Y subo, y la parte azul se vuelve más ancha de lo que antes era. ¿Listo? Y eso ocurre, ¿no? Eso es lo que realmente ocurre. Me voy a dar cuenta que, adicional a eso, va a ocurrir que los elementos se van a deformar. Los cubitos que estaban en la zona roja se van a hacer más grandes, más alargaditos. Los cubitos que están en la zona azul se van a hacer más chaticos. ¿Ya? Eso ocurre. Entonces, la zona roja es una zona que, como se alargó, yo sé que un elemento que está sometido a tensión se alarga. ¿Estamos? Y el otro, como los cubitos se hacen más pequeños, entonces se están comprimiendo. ¿Sí? Entonces ocurre algo interesante, y es que en el punto o en ese plano en donde yo dije que era que el elemento ni se alarga, ni se hace más ancho, ni se hace más angosto, ese es el punto en donde está el eje neutro. Y en el eje neutro, el elemento tiene la misma dimensión. No se deforma. Siempre, ¿no? El eje neutro es neutro. No se deforma. Tiene la misma dimensión. Ni se hace más ancho, ni se hace más largo. Tiene la misma dimensión. Por eso, si esta viga se deforma, aunque se deforme, la longitud entre los dos puntos va a ser la misma, porque va a ser la longitud del eje neutro. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Se entendió qué es el eje neutro? Ahora, este problema, porque esto es un problema, el hecho de saber cuánto se hace angosto y cuánto se hace más ancho, eso es un problema, porque eso depende de otras relaciones de esfuerzos que ocurren. Recuerden que cuando yo cojo y comprimo, intuitivamente sé que algo se expande en el otro lado. Ese mismo elemento se hace más gordito, ¿no? Y cuando yo algo lo alargo, pues sé que intuitivamente algo se hace más delgadito, más flaquito, ¿no? Eso es lo que está pasando ahí en el material. Y pasa, y sabemos que eso pasa. Solo que en flexión ocurre simultáneamente cuando un elemento está sometido a flexión. Ahora, ¿por qué? Volviendo al tema que ahorita hablábamos o discutíamos del cable, ¿por qué digo que el elemento no está sometido a flexión? Pues porque si ustedes ponen un cable y lo sueltan, él mismo toma la forma. ¿Estamos de acuerdo? No es capaz de soportar carga transversal al eje, si yo lo dejo.
En cambio, un elemento rígido, sí. Ahí se flexiona. Se alarga y se acorta. Los cables solo soportan tensión. Ni siquiera compresión, tensión. No soportan nada más. Es por lo que son bien delgados. Ujú. Su sección transversal es tan pequeña que no son capaces de soportar. A menos de que tú cojas un pedacito de cable así, de tal forma que el ancho sea tan grande que sí lo puedas cortar. Ahí se corta, ¿no? Pero normalmente los cables de los puentes están sometidos solamente a tensión. No soportan nada más. Y en ese caso, esa deformación, tanto la tensión y la compresión tienen algo en común. Sí, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Ok, ahora, ¿qué tienen de común? Resulta que, primero, cuando yo hago el análisis de esta barra, me voy a dar cuenta de que existe una relación, y es que lo que se alargó en un lado se acortó en el otro extremo. O sea, si en el lado azul se acortó me voy a exagerar, 1 centímetro, en el lado rojo se alargó 1 centímetro. Es igual la deformación, ¿sí? Y eso se lo puede ver en experimentos como este, por ejemplo. Este experimento lo tomé de un libro, de hecho, en donde inicialmente dibujaron 2 líneas paralelas, ¿ven? Las 2 líneas blancas paralelas. Dibujaron el eje neutro y sombrearon los extremos del elemento y le aplicaron flexión. ¿Esto es carita triste o carita feliz? Triste. Entonces, como es carita triste, ocurre el efecto contrario. Arriba, ¿cómo es que es? Entonces, así sería el brazo, ¿no? Arriba hay tensión, se alarga. Digo, arriba se alarga y abajo se hace más corto, se comprime. La misma dimensión. Ni se alarga ni se acorta. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta que las líneas que eran paralelas se hicieron como así? Ajá. Se curva, pero tiene la misma dirección. Se curva, pero mantiene la misma longitud. Entonces, de esto, nosotros vamos a saber lo siguiente. 3 puntos importantes, ¿sí? Primero, el eje neutro es paralelo al eje longitudinal del elemento. Punto. Esa es primera conclusión, ¿sí? Y siempre, sobre el plano del eje neutro, va a existir la misma longitud del elemento antes de estar sometido a flexión. Y listo, ¿no? Segunda conclusión, pues, fíjense esto. Voy a bajar un poquito. Resulta que la segunda conclusión es uno de los conceptos más importantes de la ingeniería, al menos, ¿no? De lo que ustedes van a ver en adelante. Y es una sección que es totalmente transversal al eje. ¿Ven que estos dos son paralelos? Pero son planos. ¿Se dan cuenta? Si yo corto por aquí, quedo con una sección plana. Después de deformarse, ¿cómo quedó? ¿Quedó? Si yo corto así, esto es plano. Sigue plano. ¿Se dan cuenta? Inicialmente, si yo cojo este elemento y lo corto por acá, por donde está la línea, eso genera un plano, ¿cierto? Después de deformarse, si yo vuelvo a cortar por la línea, sigue siendo plano. ¿Tienen la misma área? ¿Cómo así? Ah, no, porque dije que uno se hace más grande realmente y otro se hace más corto, ¿no? No tiene la misma área. Pero esto sigue siendo un plano. Y esto es lo más importante, porque nos dice que para pequeñas deformaciones, una sección que es plana, antes de deformarse, permanece plana después de deformarse. Y eso se utiliza en todo. ¿Se entendió? Sigue siendo plana después de deformarse. Lo que quiere decir es que existe una relación lineal en la deformación. ¿Listo?
Ahora, la tercera está enfocado a las pequeñas deformaciones. La tercera conclusión que vamos a decir es que un elemento que está sometido a pequeñas deformaciones por flexión, ¿esa viga está deformada? Sí, solo que son pequeñas y no son apreciables. ¿Estamos? Claro, ¿está soportando peso? Sí. ¿Tiene momento? ¿Tiene cortante? Sí. Pues tiene deformación. Solo que son pequeñitas. ¿Sí? Entonces, para ese rango de deformaciones, o sea, haciendo un paréntesis, si usted ve que una viga se está deformando, avise, porque eso quiere decir que va a fallar pronto, ¿no? Por si acaso, si tienen ese caso en su casa, avisarán, ¿no? No esperen que llegue el sismo y les diga, ya les advertí, ¿no? Ok, cerrando el paréntesis. Entonces, para el uso normal, las pequeñas deformaciones hacen que, sí, reconocemos que el elemento se hace más ancho en la zona en compresión y se hace más angosto en la zona de tensión. Pero como las deformaciones son tan pequeñas, también el ancho y el angostamiento es pequeño y lo vamos a despreciar para cuestiones prácticas de ingeniería. ¿Listo? Ahora, esos tres preceptos, ¿sí? Yo diría que los más importantes son los dos primeros. Y el más importante es esto, ¿no? El segundo. Una sección plana antes de deformación sigue plana después de la deformación. Una pregunta, Juan Carlos, o sea, ¿plana en qué sentido? Porque, o sea, ahí vemos como que la parte 1 de gráfico, o sea, puede decir plana. ¿Esto es una línea recta? Eso de ahí no. ¿No es una línea recta esto? O sea, pareciera que no, pero sí. O sea, en la primera imagen se nota más que es una línea de. Ya, o sea, olvídate de esta curvatura. ¿Esta línea es una línea recta? Sí. ¿Esta línea es una línea recta? Sí. Si yo corto esto, formo un plano. A eso me refiero. Ya. No quiere decir que son perpendiculares al elemento, ¿sí? Que también lo son. No quiero decir que el elemento no se deforma. Quiero decir que si este elemento, antes yo dibujo una línea y era plana, después de deformarse sigue siendo una línea, no es una curva. ¿No ves que esto se hace así? ¿Ya? A eso me refiero. ¿Listo? Dime. Dice que es perpendicular al eje neutro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, si los alargamos, al final se toparían, ¿o no? Claro. De hecho, ese es el concepto que no alcanzamos. ¿Cómo se llama perpendiculares? No, son perpendiculares al eje neutro. Este es el eje neutro. Ya. Ah, ya. El eje neutro no tiene que ser recto. Yo dije, el eje neutro se curva, ¿sí? Pero la característica es que si esto de acá medía 1 centímetro, esto de acá mide 1 centímetro. Ya. ¿Está? Ok. ¿Preguntas? No se puede remover la línea. ¿Qué me dijo él? No me acuerdo, pero no le entendí. Ok. Lo que decimos es, antes, si esta línea, antes de aplicar flexión, esta línea medía 1 centímetro, después de aplicar flexión, Pero en el eje solo en el eje neutro. Claro, acá arriba es más grande, evidentemente se ve que es más grande, y acá evidentemente se ve que es más pequeño, ¿no? Y eso es una foto, ¿no? O sea, es una foto de un elemento de caucho. ¿Y por qué el caucho no forma fácil? ¿No? ¿Listo? Ok. Entonces, mañana vamos a complementar, porque ya se nos acabó el tiempo, estos conceptos ya desde la parte teórica. ¿Qué es? Pues bueno, ya sabemos que hay una parte en tensión, ya sabemos que hay una parte en compresión, y ya sabemos que una sección plana permanece plana. Pues vamos a ver qué pasa, cómo se relaciona eso con el momento, porque hasta ahora no hemos visto cuál es la relación que existe contra un momento flector. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que un momento positivo genera una deformación en donde la tensión está en donde, arriba o abajo del eje neutro. Y un momento negativo, la tensión está arriba. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos
Al fin mañana es híbrido, dijimos, ¿no? Híbrido, listo. Entonces nos vemos el día de mañana por este mismo horario y este mismo canal. Que estén muy bien.